Y ahí sí, sí, sí hicieron silencio. Ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo, parece. ¿Hay retorno o lo logramos? ¿Lo logramos? Bien. Bueno, buenas noches para todos, para todas. Esperemos que tengamos buen sonido en el Trochando, en la transmisión en vivo. Si alguien se puede conectar un momento y confirmarnos que tengamos sonido, audio, que se esté viendo ya en cámara la transmisión que estamos realizando. Agradecemos un montón. Es más, las personas que están conectadas también nos pueden comentar ahí por el Facebook si ya estamos con buen audio. Voy a revisar de todas maneras acá para que no tengamos que repetir. ¿Sí? ¿Bien? ¿Estamos? Bien, gracias. Bueno, entonces de nuevo buenas noches para todos, para todas. Coloquemos el link e invitemos a todos los compañeros y compañeras que quieran conectarse a este espacio el día de hoy, en los espacios universitarios, barriales, en las distintas veredas, para que podamos comenzar este espacio y la gente se pueda ir sumando. Retomamos hoy el espacio de Praxis Live. Esperamos que varios de nosotros y nosotras ya lo conozcamos con anterioridad. Es un espacio que está convocado desde el Centro de Pensamiento y Teoría Crítica Praxis, que es un centro en el que esperamos poder compartir con todos ustedes y con todas ustedes ideas, propuestas, debates que nos lleven a analizar a través del Praxis Live la coyuntura política, ¿no? Siempre hemos tenido unos espacios de debate de coyuntura política, pero también a profundizar algunos debates que consideramos que son importantes y que nos ayudan a comprender cada vez más la realidad social en la que estamos, ¿bien? Entonces, súper invitados todos y todas. Consulten la página del centro, se llama centropraxis.co, tomen nota, allí van a encontrar análisis de coyuntura, van a encontrar en digital las revistas, incluida la revista que estamos lanzando el día de hoy, que pueden descargarlas. Miren, esta ya es la revista número 16. Entonces es importante que echemos una ojeadita a los números anteriores para ver qué temas nos interesan, ¿no? Qué elementos de análisis político nos llaman la atención. Y pues bueno, todo esto también lo hacemos en el marco de tratar de entender cuál es ese escenario de disputa en la realidad social en la que estamos y desde dónde nos paramos quienes somos trabajadores y trabajadoras con una conciencia de clase y de construcción de un proyecto distinto al que estamos viviendo en una sociedad capitalista como hoy. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. En ese sentido, nosotros y nosotras desde Praxis hemos venido impulsando un ejercicio de reflexión sobre lo que hemos llamado grandes problemas del país. Pues porque el país tiene muchos problemas, ¿sí? Usted sale a la calle y la gente siempre va a tener muchos problemas que le va a plantear en la familia, en el aula de clase, en la universidad, en el barrio, y hemos trabajado sobre grandes problemas del país. En la página de Praxis vamos a encontrar al menos dos insumos muy importantes. Uno, sobre el problema agrario, que es un debate que nos puede interesar a muchos y a muchas, y allí vamos a encontrar una serie de insumos que se han producido sobre ese grande problema del país. Ahí tiene que ver el tema de la propiedad de la tierra, del uso, de la tenencia, de la política agraria, del papel del campesinado, ¿cierto? De cómo está compuesta las clases que viven en el sector agrario. ¿Son todos campesinos y campesinas o quiénes son? ¿Sí? Son trabajadores, son jornaleros del campo, quiénes son los propietarios de la tierra. Hay debates muy interesantes. Otro debate que también van a encontrar los insumos en la página de Praxis es sobre el problema del empleo, que lo hemos llamado producción, industria y empleo. Y allí va a ser muy importante que podamos ubicar por qué existe el desempleo en el país, cuáles son los datos también sobre la clase trabajadora. ¿La clase trabajadora está organizada o no? ¿Qué pasa con los sindicatos? ¿Qué pasa con la industria nacional? ¿Qué pasa con el capital internacional que llega al país y ha comprado? Y eso ha llevado a un proceso de desestructuración de la estructura productiva nacional. Entonces aquí tenemos elementos importantes que tenemos que tratar de retomar permanentemente. Y hoy vamos a trabajar sobre un problema que es gigante, que es el problema de la democracia.
Entonces uno se empieza a preguntar, bueno, pero ese problema de la democracia, ¿por qué tenemos que hablar de la democracia hoy en Colombia y en el mundo? Porque es importante. ¿Este es un debate accesorio o es un debate central? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí? Es un debate central. ¿Y por qué retomar el debate de la democracia hoy? Pues porque a las organizaciones sociales de izquierda y a los movimientos sociales nos interesa debatir el tema de la democracia. ¿Qué entendemos por democracia? ¿Qué entendemos por participación? ¿Por qué es importante esto para nuestra acción política, para nuestro horizonte estratégico y qué tiene que ver esto con la forma como se organiza social, económica y políticamente una sociedad? Adelante, adelante, sigan. Si hay más sillas por ahí se necesitan, por favor. Bien. En ese sentido, vamos hoy a abordar los elementos centrales de la revista Evolución del concepto de democracia bajo el capitalismo. Es decir, no estamos hablando de la democracia en un concepto suelto y etéreo. Estamos hablando de la democracia en el marco de un modo de producción, que es el capitalismo. Ya sabemos qué es el capitalismo, eso lo hemos discutido 50.000 veces en todos nuestros espacios de formación, ¿cierto? ¿Cuáles son las contradicciones fundamentales del capitalismo? Pero hoy vamos a debatir sobre la democracia en el capitalismo. Es decir, ¿es posible lograr una democracia en el capitalismo? ¿Sí? No. ¿Qué tipo de democracia es la democracia propia del capitalismo? Bien. O sea, aquí van a haber algunas preguntas fundamentales que tendremos que ir incorporando. Podemos ubicar entonces también, y por ahí empezaríamos, que la democracia que nosotros conocemos hoy, y que seguramente es la que hemos conocido toda la vida porque tenemos una vida muy corta, y la vida del capital y del capitalismo ha sido más larga que nuestra propia vida, ¿cierto? Cuando nacimos ya existía el capitalismo, ¿o no? Ya existía, y ya estaba imperando en las relaciones sociales a nivel mundial, ya existía, ¿bien? Y nuestra corta vida se enmarca en ese desarrollo, digamos, del capital mismo. Entonces, la democracia que conocemos nosotros a veces funciona como una administradora del capital, ¿no les parece? Como que uno elige un presidente y como que ese presidente tiene la expectativa de que va a cambiar y que va a generar más igualdad, y cuando no pasa eso uno dice, uy, pero ¿qué pasó? Pero si elegimos un presidente que era un presidente supuestamente izquierda, ¿y qué pasa con el proyecto, cierto? Entonces ahí se generan muchas inquietudes porque es importante pensar en ello. Y en el sentido de que decimos que esa democracia funciona como administradora de la producción y reproducción ampliada del capital, pues finalmente podemos cuestionarnos si la democracia, como existe y como la conocemos, responde a los intereses de los trabajadores o responde a los intereses de la clase capitalista. ¿Sí? Entonces ahí tenemos también que tener argumentos para reflexionar y para entrar en los debates en nuestros espacios de trabajo. Porque nosotros estamos todo el tiempo en espacios democráticos, la representación, las juntas de acción comunal, siempre participamos, ¿no? En un montón de espacios democráticos. ¿Alguien aquí participó en una asamblea popular del paro nacional? ¿Alcanzaron o no alcanzamos? Sí, varios, bien. Ahí también hay un escenario democrático. Entonces hay que tratar de ubicar esos escenarios democráticos y finalmente qué papel juega. En ese sentido, vamos a través de la revista a cuestionar conceptos que creemos que son muy nuestros y muy revolucionarios y muy transformadores. El concepto de pueblo, de soberanía popular, de participación, ¿sí? El concepto de identidad, por ejemplo, de justicia social, de dónde aparecen esos conceptos y además cómo los hemos venido incorporando en nuestras reivindicaciones, en nuestras banderas de lucha, ¿sí? En nuestros planteamientos, en nuestros paros, en todos los espacios que tenemos de confrontación política y de acción política, hemos venido incorporando esos elementos. Y bueno, ¿y qué sentido tienen? ¿Sí? ¿Son conceptos vacíos o a qué responden? ¿Sí? ¿Cuál es la intención también que tienen en nuestros discursos? En esa perspectiva tendríamos quizá que decir que sí o sí esa democracia tendría que tener una perspectiva de clase, y una perspectiva de clase con un carácter anticapitalista. ¿Y por qué? Que ya no se dice en ningún espacio una democracia socialista, ¿no? ¿Y qué es eso? Eso es una mentira, eso ya no, o sea, ya no va a pasar, eso no sabemos cómo lo vamos a lograr. Bueno, pues en parte, precisamente esos son los debates que la revista va a asumir. A través de un ejercicio analítico juicioso, nos va a ir presentando cómo
desde la configuración misma del capitalismo, ha ido transformándose ese concepto de democracia. ¿Y qué pasa hoy con ese concepto de democracia? ¿Estamos? Bien. Entonces la invitación, al final repartimos la revista para que nos la llevemos impresa, eso es lo bueno de los que vinimos virtualmente, no, presencialmente, los de virtual, que hay varios por ahí que les dijeron a unos compañeros que venían y los mandaron y los compañeros llegaron y después les dijeron, bueno, no, nos vamos a conectar. Entonces los que estamos acá presencialmente vamos a tener una copia de la revista y para la presentación de los elementos centrales de la revista tenemos hoy un invitado de Praxis, que es el profe Edgar Plazas, quien nos va a presentar precisamente esos elementos fundamentales. Entonces, ¿cómo vamos a proceder metodológicamente? Vamos a escuchar la presentación del compañero Edgar, se va a demorar 10, 15 minutos. Les recomiendo que tomen nota, ¿cierto? También quienes nos están viendo a través del Trochando Sin Fronteras, que puedan escribir sus comentarios en el Facebook. Y después de la presentación del profe Edgar vamos a hacer preguntas. ¿Cuál es la invitación? A que pregunten. Pues porque es un tema que no es tan sencillo de masticar, de entender. Pareciera que es un supuesto que tenemos sobre nuestra realidad social, que vivimos en democracia o que no, o que sencillamente esto no es una democracia, esto es una dictadura. Bueno, ¿eso qué tiene que ver con la lucha de los trabajadores y las trabajadoras en el mundo? ¿Vamos a dejar de lado ese concepto, pero además esa disputa por la democracia? ¿Sí o no? Entonces, tomemos atenta nota, miremos qué elementos queremos poner en discusión y sin pena, con gloria, pero sin pena, vamos a ir preguntando los elementos que consideremos pertinentes o las valoraciones o las ampliaciones que creamos que son relevantes. ¿Listo? Entonces damos paso al compañero Edgar para que nos haga la presentación. Miremos si ya está conectado, por favor. Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, ¿me están escuchando? Hola. Hola. Hola, ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Ah. hola. Parece que hay un retardo en la señal. Hola. Hola, ¿me están escuchando? Vale. Veo que hay un retardo en la señal, sin embargo voy a tratar de avanzar con la idea de la presentación del contenido de esta revista proletaria. El tema, pues, de la democracia, pues, en el último periodo, digamos, a nivel mundial, eh, pues, va ganando como mayor relevancia, mayor importancia, en la medida en que hay una serie de hechos a nivel mundial e incluso dentro del país, pues, que desencadenan la discusión sobre la situación de la democracia. Para no ir lejos, esta semana en Chile se presentó una reunión donde algunos presidentes pues los presidentes de Brasil, Colombia, Chile, España, se reúnen y hacen un documento en defensa de la democracia. Mm, Esto es interesante porque defender la democracia, ¿qué significa defender la democracia? Más o menos también como en el ambiente a nivel mundial está el avance de muchos partidos de ultraderecha, de un talante fascista muy marcado, tanto en Europa, Norteamérica, como también en América Latina. Por ejemplo, los últimos procesos electorales, tanto en Brasil como en Argentina, estuvieron marcados por la consigna de defensa de la democracia. Entonces, la cuestión, también tratando de responder a esa pregunta y a ese planteamiento que se tiene del movimiento social, de luchar por una democracia, pero allí, pues como lo ha planteado María Isabel, pues una democracia que sea fundamentalmente asamblearia.
Este, entonces, digamos que en este contexto, el tema del debate sobre el contenido de qué es la democracia resulta fundamental, irlo abocando. Y el contenido de esta revista precisamente lo que hace es un rápido recorrido por la historia y también por el pensamiento filosófico, buscando plantear cómo se ha ido redefiniendo el concepto de democracia liberal, básicamente. En este sentido, pues la revista, digamos que para no alargar la cosa, en términos generales plantea como tres corrientes generales de comprensión de la democracia y a todas ellas, digamos, se les enfoca o se les considera desde la conceptualización del marxismo, que nos parece que permite unas herramientas bastante claras y pues, bastante sólidas para poder criticar cada una de estas comprensiones sobre el pensamiento de lo que ha sido definido como democracia. En ese sentido, pues una primera forma de la democracia que se considera allí es obviamente la concepción liberal. Pues allí rápidamente se plantea que pues con la crisis del feudalismo y la emergencia del capitalismo, eh, pues se va a ir desarrollando las revoluciones que se llaman burguesas, pues en Inglaterra, en Estados Unidos y sobre todo la Revolución Francesa, y a partir de ahí se consolida el poder de la burguesía y la concepción liberal. Entonces la concepción liberal eh, lo que va a plantear básicamente es a presuponer la existencia de un individuo y este individuo pues dotado de una razón eh, y por medio de esto pues digamos que lo que está planteando es todo un derrumbamiento de la forma anterior como se concebía el mundo, una nueva cosmovisión dirían algunos. En este sentido, pues la cosmovisión anterior era pues la visión creacionista, Dios crea el mundo y al hombre, pero pues tiene un plan para él. No hay historia, la tierra es plana y entonces hay una jerarquía establecida, Dios, pues que define quién es el rey y de ahí para abajo, pues en última instancia todas las demás clases sometidas, fundamentalmente los campesinos. Lo que hace la burguesía en su emergencia del capitalismo es derrumbar esta forma de concebir el mundo y coloca allí en el centro al individuo, al ser humano. Entonces, el ser humano como centro eh, puede conocer al mundo a través de suponérsele que está dotado de la razón. Entonces, por medio de la razón, domina y puede transformar el mundo. Bajo esta concepción, entonces, lo que se está presuponiendo es que la sociedad se conforma, perdón, a través de una multiplicidad de individuos. Claro, el problema es que como estos individuos son egoístas, cada uno, digamos, intentaría buscar el máximo beneficio para sí mismo y esto podría conducir a una desintegración o a la imposibilidad de la sociedad misma o a la misma guerra. Entonces, el liberalismo se plantea, bueno, ¿cómo es que se sucede la unidad de la sociedad? Y allí básicamente lo que van a plantearse es que, pues, en la versión liberal radical o individualista, estos individuos valoran y dicen, pues si nos peleamos todos, nos vamos a la guerra y todos perdemos. Entonces, lo mejor es hacer unos acuerdos. Estos acuerdos serán lo que después llamaremos las constituciones o las reglas de y pues sobre esa legislación regulamos y se posibilita la sociedad, por tanto el Estado y el gobierno. Pero esta es una de las formas que asume el liberalismo. La otra forma que asume el liberalismo es la forma republicana que está más asociada a lo que fue la tradición racionalista del continente europeo y de la Revolución Francesa. Esta versión o lectura liberal lo que va a decir es, no, o sea, para que sea posible la sociedad tiene que preexistir algo común, como el lenguaje, un territorio, unas costumbres, porque de lo contrario sería imposible
que estos individuos de golpe y porrazo se pongan de acuerdo. Y allí, pues entonces lo que se está presuponiendo es la existencia de la comunidad o de la sociedad, que al buscar un bienestar general o común, es que posibilita los acuerdos, las constituciones, el Estado y por tanto los derechos individuales. Entonces lo que va a pasar acá es que la concepción liberal va a estar como moviéndose entre esos dos polos, entre esos dos límites. La visión liberal radical que presupone individuos autónomos, soberanos y libres, que luego enajenan su voluntad y constituyen el Estado y la sociedad. Luego, la otra, que pues presupone la comunidad con una serie de costumbres y que pues digamos busca el bienestar común, y entonces esto es lo que da lugar al Estado del Derecho y a los derechos individuales. Y entonces el problema es que estas concepciones van a iterar entre un polo y otro. Realmente el problema es que en esta concepción, al presuponer el individuo como un individuo abstracto, inmediatamente esto tiene un problema porque los individuos se juntarían, se unirían de todas formas por medio del uso de la razón. El problema es que inmediatamente supones al individuo abstracto, tienes que negarlo para poder tratar de explicar la sociedad. Y esto, digamos que en la tradición liberal llevó a una cantidad de aporías totalmente irresolubles. Es decir, el fundamento real de la democracia nunca ha sido bien establecido desde las corrientes liberales. Finalmente, lo que es fácil mostrar es que la división social permaneció, y esta división social se trató de resolver en forma idealista, presuponiendo un tipo de razón que de alguna manera es una razón abstracta, idealista. Y pues finalmente, en función de justificar pues, la nueva forma de sociedad que había brotado entre el siglo XV y el siglo XIX en la Europa occidental. Allí en el tema, en el contenido de la revista, pues hacemos un rápido recuento de las grandes transformaciones que se dan en el siglo XIX, básicamente para considerar cómo las luchas de los trabajadores obligan a que se vayan desarrollando legislaciones por derechos entonces, en la medida en que esto sucede, pues también asimismo la democracia o el concepto de democracia se va a modificar, y ya desde inicios del siglo XX va a aparecer una segunda corriente, pues que allí juntamos a múltiples autores y denominamos la corriente de la crisis de la democracia. Básicamente lo que va a plantear esta corriente es que entre los gobernantes y los gobernados, que supuestamente son soberanos o que ejercen la soberanía popular, concepto que es de raíz totalmente liberal, se abre un hueco, se abre un bache. Este bache, digamos que en general se genera por diversas formas de elitismo, y pues ese bache pues, lo que genera es problemas de legitimidad. La formulación de esto pues varía según los autores. Ya uno de los primeros autores que va planteando esto es Weber, que digamos asocia este bache al proceso de racionalización de las sociedades y al proceso de crecimiento de la burocratización del Estado. También está, digamos, considerado el planteamiento de Carl Smith sobre el decisionismo, que realmente lo que va a cuestionar es el hecho de que sea posible la unidad social por medio de intercambio de razones. Y finalmente, pues lo que va a plantear es que la soberanía recae pues, en quien pueda decretar el estado de excepción, con lo cual pues está cuestionando totalmente o de fondo la concepción liberal clásica. Por ahí también consideramos el planteamiento de Adorno y Herkenberg de la Escuela de Frankfurt, los marxistas, pues que lo que van a plantear es que la razón instrumental, la cultura de masas y la burocratización, pues generalmente van a generar esa crisis de la democracia. Algunos norteamericanos como Mills y Dahl, pues que
van a plantear que efectivamente lo que sucede en las sociedades modernas es que hay una élite y esta élite, digamos, se coloca por encima eh, del soberano. Eh, Esto pasa por Bobbio, pues que finalmente va a plantear que entre las expectativas o los derechos de los individuos, pues se genera una cantidad de demandas que sobrepasan al Estado y esto pues digamos genera una serie de promesas incumplidas y pues van a debilitar la democracia. Y finalmente, por último, pues consideramos la lectura que plantea Sartori, Giovanni Sartori, que curiosamente va a modificar el concepto de democracia mm, y la va a definir simplemente como un método para tomar decisiones colectivas. A esto se le conoce como el decisionismo. Eh, lo fundamental aquí entonces es que dentro de estas mismas corrientes liberales se va a restringir, se va a cercenar el mismo contenido clásico de la democracia simplemente a los procedimientos, a las reglas de juego, como se dice ahora tan de moda, pero básicamente entonces lo que hace allí es que se pierde el contenido mismo con el que había nacido la democracia clásica, la democracia liberal, y lo que en última instancia lo que se está justificando es lo que existe, lo que hay. Mm, con lo cual, pues se está ocultando pues, el resultado pobre que existe realmente dentro del mundo capitalista al poder posibilitar la democracia. Eh, Luego consideramos allí una tercera gran vertiente que asociamos a las lecturas postmarxistas, postestructuralistas y postmodernas, eh, donde básicamente pues en términos generales, allí lo que vamos a plantear es que en términos filosóficos, pues cuestionan el esquema moderno del pensamiento filosófico, donde había un sujeto que tenía una razón y que podía conocer la esencia de las cosas. Entonces, estos dicen, no, ni sujeto ni realidad. Lo único que va a quedar es el logos, el conocimiento. Este conocimiento reducido, pues finalmente, a la existencia de un universo simbólico. Hay todo un proceso que allí comentamos desde Nietzsche, pasando por Heidegger, hasta llegar a Derrida y Lyotard. Finalmente Lyotard va a plantear, no, pues finalmente decimos que existe la realidad, tenemos intuición de ella, pero para poderla nombrar siempre ya estamos utilizando el lenguaje, con lo cual siempre estamos ya atrapados en un universo simbólico y en formas de lenguaje, porque, en diversas formas de lenguaje, porque no hay un solo lenguaje. Con lo cual, pues esto implica que no puede haber ni esencia, ni sujetos, ni verdades, y pues lo que implica es que va a haber una errancia, siempre una búsqueda de conceptos y siempre todo va a estar en discusión. En este contexto, entonces, se consideran tres definiciones de democracia, una que no necesariamente es postmoderna, sino postmarxista, la de Habermas, que va a plantear la democracia, perdón, la democracia deliberativa. eh, Básicamente lo que va a terminar cuestionando Habermas es que el concepto de soberanía se ha fluidificado, ya no existe un sujeto, sino existen múltiples sujetos, en especial por la presencia de múltiples de los nuevos movimientos sociales, y pues acudiendo al principio deliberativo, pues lo que hacen los movimientos sociales y la gente dentro de la sociedad es poner en discusión temas, tematizarlos en lo público y finalmente pues llevar esto a las instituciones y entonces la conjunción entre instituciones como el Parlamento y la cuestión deliberativa dentro de la sociedad civil, pues van a posibilitar un diálogo permanente que va a ir desarrollando permanentemente la democracia. Y también allí entonces consideramos una forma mucho más postmoderna como la del Claude Mouffe, pues que básicamente van a hacer énfasis en la pura contingencia. Finalmente, ¿qué sucede? No hay sujetos, los sujetos políticos se constituyen en el momento, digamos, de interacción política y entonces, en este sentido, ellos lo que van a plantear es una lucha entre un bloque en el poder y un pueblo entendido pues como una configuración contingente de muchas corrientes, de muchas iniciativas y de muchas propuestas. Eh,
Más o menos, en general, esta corriente lo que va a plantear es una reformulación de la democracia, una reconceptualización de la democracia, eh, siempre entendida como proceso por eh, a realizarse o alguna cosa así. Mientras que la corriente anterior de la crisis de la democracia ve los fallos estructurales de la democracia, pero siempre está procurando, digamos, remendarla, por así decirlo. Y por último, allí lo que consideramos, me estoy extendiendo mucho, me disculpan, eh, digamos la crítica desde el marxismo. Pues básicamente lo que, pues para plantearlo en términos bastante resumidos y gruesos, pues Marx lo que va a echar por tierra es el concepto de soberanía del individuo, eh, eh, que es el concepto fundamental del pensamiento liberal que todavía hoy en día rige. El individuo soberano, de allí se desprende la soberanía de los estados nacionales y la configuración de los estados a nivel mundial, en este mismo pues del derecho. Más lo que va a mostrar es que realmente el capital, pues como relación social, finalmente es el sujeto real que constituye la sociedad actual. El capital es una fuerza sustantivada, es decir, autonomizada, que le impone a la sociedad su irracional principio de acumular para acumular capital. Y este principio se impone en todo momento y lugar, es decir, nada ni nadie escapamos a esta irracionalidad, a este movimiento. Con lo cual, entonces, lo que está planteando es la dictadura del capital en todo instante y en todo momento, y estamos subsumidos dentro de ella. En este sentido, bajo estas formas del capitalismo, la forma de la democracia, pues en última instancia va a ser una institución adecuada para ejercer la hegemonía, el poder del capital, pero esta forma de democracia a su vez es contradictoria. ¿Contradictoria por qué? Porque por un lado, ella está diseñada fundamentalmente para ocultar la división social en clases, la explotación y además para legalizar y legitimar la explotación. Por ejemplo, cómo se hace al legalizar los contratos de trabajo, que no son más que legalizar y legitimar la explotación de los trabajadores. Pero para poder hacer esto, esta democracia se tiene que presentar como si se tratara de un mecanismo por el cual las personas, a través de sus organizaciones, se autogobiernan fijando sus reglas colectivas, en las que primaría el diálogo, el respeto, las reglas de la competencia que caracterizarían al proceso político. Entonces, esta contradicción con la cual se tiene que presentar la democracia moderna, eh, pues es el punto que tenemos que entender porque desde allí, al estar nosotros sumergidos, siempre inmersos en estas formas de la democracia, es que debemos tratar de acondicionar y adecuar las luchas que desarrollamos desde el movimiento social, sabiendo y teniendo claro que el objetivo fundamental de la democracia liberal es legitimar y justificar la explotación, eh, eh, pero en la medida en que tiene que abrir espacios de participación, espacios de democracia, pues allí entonces es que es posible que se puedan ir desarrollando formas organizativas del proletariado y de las organizaciones sociales y populares, pero siempre sabiendo que estas organizaciones y esta fuerza y estas posiciones que se van ganando tienen que desarrollarse con miras a superar la explotación, la sumisión y la negación que vive el proletariado y las mayorías populares dentro de la no democracia capitalista, porque este es otro elemento que más demuestra con suficiencia, que la democracia bajo el capitalismo es un imposible, al menos si por ella entendemos el autogobierno sobre las condiciones mediante las cuales se reproduce la totalidad social. En este contexto es que nosotros hemos venido insistiendo en la figura de la Asamblea Popular. ¿Por qué?
porque de alguna manera esta figura de la Asamblea Popular es un elemento, es un punto de apalancamiento para ir construyendo formas de eso que Marx planteaba de un Estado no estatal, es decir, de un Estado que no sea una particularidad en favor de una clase, que en este caso es la clase que ejerce la explotación. Y allí pues digamos que hacemos énfasis en el sentido de que de todas formas en esta discusión de la democracia es importante considerar que la forma en que se nos presenta la democracia es fundamental tomarla en cuenta porque obviamente, y esto regresando a la coyuntura internacional, donde impera el fascismo, donde impera las formas totalmente autocráticas y violentas, como ya ha pasado en varios periodos en nuestro país, pues es más difícil desarrollar la organización de los movimientos sociales y el proletariado. Por lo pronto me pasé mucho, así que dejo por ahí y más bien pues abrir espacio a los comentarios y preguntas. Vale, profe, muchísimas gracias por la presentación que nos ha realizado. Es una presentación muy rápida porque la revista tiene 70 páginas. Entonces es un brochazo muy general sobre pues esas corrientes o esas perspectivas, ¿cierto? De la democracia y pues la idea es que podamos tener la revista, leer y profundizar. No sé si hay preguntas particularmente sobre lo que él nos ha planteado hasta el momento. Yo al menos tendría dos comentarios y si quieren sobre eso vamos mirando si salen algunas reflexiones, ¿cierto? Un primer comentario que tendría es sobre esa perspectiva que hay del marxismo y de la obra de Marx, donde siempre se le ha tildado de economicista, ¿no? Entonces siempre es esta idea de que a los marxistas solo les interesa hacer un análisis de la economía, ¿no? De la mercancía, y como que se quedan ahí, ¿no? En esa lectura tan limitada, economicista, digamos, de la realidad social. Y efectivamente ahí en la revista se logra develar cuál es el origen de esa crítica, que es una crítica que tiene una lectura muy limitada, digamos, de la obra de Marx, y cómo termina separando lo que serían las condiciones de existencia materiales concretas con la organización política, cuando claramente en la obra de Marx estas dos aparecen como una unidad. El capital precisamente es el que expresa en su dinámica propia cómo se va organizando socialmente pues una sociedad, valga la redundancia, ¿bien? Entonces cuando nosotros y nosotras hacemos esa separación para hacer la lectura y entenderíamos entonces la democracia solo en el marco de la organización política, que es lo que buena parte de estas corrientes han hecho y que no lo han hecho pues por hacerlo, sino con una perspectiva también de disputa y de lucha de clases, ¿cierto? Entonces han dejado de lado pues la realidad de las condiciones materiales de existencia. Entonces la democracia aparece allá como un debate ontológico, ¿no? Como una perspectiva a veces como un debate de ideas, ¿cierto? Y no como un ejercicio político concreto de autogobierno de las condiciones materiales. Y esa disputa por las condiciones materiales, que son finalmente la expresión más concreta, digamos, de la lógica del capital, pues hacen parte pues fundamental de las exigencias que tiene el movimiento social, ¿sí? Pues porque es a partir del qué se produce, cómo, para qué se produce, cuánto se produce y cómo participamos los trabajadores y trabajadoras del proceso de producción y reproducción de la sociedad, pues que podemos empezar a hablar de democracia. Si no, nos quedaríamos en esa lógica, ¿cierto? De esa separación entre lo político y lo económico, entre las condiciones materiales de existencia y la organización política, que se ha hecho como muy popular dentro de mucha gente porque pareciera que la disputa está ahí, ¿no? En el gobierno, en ser gobierno, en quedarse en esa figura de la representatividad y de la organización política y no en las transformaciones concretas que son las que van a determinar las condiciones de vida de millones de trabajadores, de miles de millones de trabajadores y trabajadoras en el mundo. O sea, ese es un comentario que me parece importante para que podamos ir generando como ese debate. Y otro en relación a un comentario que hay allí en el chat del Facebook, que me parece importante, del live, para que la podamos tener presente y para que el profe también nos ayude a solucionar, pues porque aparece Rusia y China como una gran democracia,
¿no? O sea, es que no es la democracia capitalista, sino que es otro tipo de democracia. Y ahí surge una pregunta gigante, y es ¿cuáles son las democracias de Rusia y China? Porque hay mucha gente que se ha vuelto pro-China últimamente, ¿no se han dado cuenta? Como en el marco precisamente de esa disputa interimperialista y que hemos estado sujetos a la relación, digamos, imperialista con Estados Unidos, cuando aparece el capital chino, que ahora sí lo vemos mucho más claro en los negocios, en las rondas de negocios de muchos sectores de la economía, pues hay mucha gente que ha dicho, bueno, el capital chino es una alternativa, ¿no? ¿Cómo funciona la sociedad? Y ahí están preguntando cómo funciona esa democracia china. Y estamos diciendo, bueno, sería un poco contradictorio porque si ¿China es capitalista o no es capitalista? Sí, es un capitalismo de Estado, quizá, ¿no? Como la misma Rusia. Y si estamos diciendo o afirmando que en el marco del capitalismo, es imposible una democracia, entonces, ¿cómo sería el debate y cuál es la tensión que se puede expresar allí, ¿no? Entonces, para que pensemos en las alternativas, ¿cierto? O en las posibles alternativas que, por ejemplo, se presentan allí, de qué puede suceder. Entonces, bueno, dejaría como estos dos comentarios allí sobre las alternativas, sobre las imposibilidades, pero también sobre las posibilidades, porque además pareciera que entonces, ¿cómo hacemos para construir democráticamente? Porque imagínense que el profe también nos dice, hay unos espacios democráticos en los que también tenemos que dar una lucha, pero sabemos que es una democracia limitada, ¿sí o no? Que está limitada por las dinámicas del capital, pero aún así parece que tenemos que tener como una doble función, ¿no? Como esta función de estar allí en estos espacios democráticos, entendiendo el límite que tienen, pero también tratando de construir otra alternativa que es precisamente la que está por fuera del capitalismo. Es complejo, es compleja esa doble relación, ¿no? Esa doble función, ese doble carácter que pueden tener las organizaciones y el movimiento social de izquierda. Entonces, bueno, dejaría por allí. No sé si particularmente aquí hay alguien que quiera preguntar algo, plantear algo. Toca pasar acá para que el micrófono, pues porque si no, grabe. Adelante, compañero, venga y le damos ahorita paso al profe para que nos ayude a seguir con el debate y volvemos a las preguntas. Aquí, dale, siéntate aquí para que te vean también. Bueno, no, pues agradecer el espacio. Yo creo que todos estos elementos, yo tengo igual las revistas, la vengo adelantando, hay elementos que quedan todavía por fuera y que de pronto la pregunta estén condensadas ahí, pero no las he leído. Y creo que esto es muy importante, no solamente para entender sí el concepto de democracia, sino para poder orientar la acción política el día de hoy. Y creo que son dos elementos que considero importantes en términos de pregunta, que pueden ser tanto estratégicos como en términos de lo táctico. Y la primera es sobre el papel del Estado dentro de esta noción. Nosotros, ¿cómo podemos entender el Estado? Sí, claramente como un instrumento de dominación de clase, pero también no solamente quedarse en esa visión, sino también incluso como un escenario que puede ser un termómetro sobre el estado mismo de la lucha de clases. Si vemos incluso hay una posibilidad, no vemos hay una posibilidad, y los límites que puede incluso plantearse si entra dentro de una dinámica reformista, si realmente apostamos por un camino dentro del Estado, pero dentro de una visión revolucionaria. Marisa ahorita daba como algunos elementos, pero sí quisiera que se profundizara ahí un poco más en eso. Y lo segundo, que pues en términos estratégicos yo lo he visto que se habla de las asambleas populares como la gran apuesta, etcétera, etcétera, que digamos en el estallido social del 2021 pues se plantearon, se hicieron unos ejercicios primeros, pero pues era la coyuntura concreta que generaba unas condiciones objetivas y medianamente como que daban para que se diera este ejercicio. Es como el horizonte estratégico, pero la duda concreta es la táctica, porque a mí lo personal todavía no me queda claro en términos de eso. Sí, nuestra bandera, vamos a la Asamblea Popular, organicemos a la clase popular por nuevas formas de democracia realmente para el proletariado, pero el camino para llegar a eso, entendiendo las condiciones actuales del momento político y social que está atravesando el país, que pueden variar un poco las condiciones del año 2021 y que es interesante también poderlos abordar para comprender la acción política del día de hoy. Esas dos preguntas. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Se anima?
Mucho silencio. ¿No? ¿Sí, Juancho? Hágale, pase, así sea chiquito o grande, hágale. Bueno, no, era sobre cómo con lo que abría la intervención Julián Nicolás, y era acerca de si el Estado puede ser o no un termómetro que nos permita medir el estado de la lucha de clases en el país. Creo que tuvimos una situación que nos permitió poder valorar ese papel del Estado, y fue lo que sucedió con la consulta popular y este periodo de esa tensión en las relaciones y la disputa al interior del aparato estatal del bloque progresista liberal y la derecha un poco más recalcitrante. Pues ahí lo que nosotros vimos es que en efecto al interior del Estado se tensan las relaciones, se intenta avanzar en algunas posiciones y se intenta como dar algunos golpes de mano, pero que en realidad no se traducía en efectivamente un avance y una agudización de la lucha de clases concreta en el país. Sí, digamos que ahí se hacía la lectura alrededor de qué podía pasar en esa situación del paro nacional que se hacía desde el gobierno, cómo iba a ser la movilización, cómo iba a ser la organización, y vimos que a pesar de que al interior del Estado se tensaban las relaciones, pues esa tensión no se materializaba en una lucha de clases más descarnada, ¿sí? Sino que por el contrario vimos que incluso pudo haber retrocedido un poco la agudización del conflicto como lo interpretaba la misma clase trabajadora. Entonces creo que ahí el termómetro o el Estado como termómetro de la lucha de clases puede que no nos funcione en la medida en la cual a veces el Estado puede moverse a un ritmo diferente al cual se mueve la lucha de clases y se agudizan los conflictos de clase en la sociedad. ¿Sí? Yo creo que más bien estos pueden ser una imagen, pueden plasmarnos una imagen en algunos momentos, pueden determinarnos algunas contradicciones específicas, pero no siempre pueden ser el termómetro que nos permita identificar y proyectar algunos momentos de efervescencia para agudizar y reflejar el trabajo, o más bien la movilización en el marco de la lucha de clases. Creo que a veces el Estado puede engañarnos un poco en esa medida, ¿verdad? Ahora sí, bueno, ahora viene, ahora sí. Como al estrado. No, yo simplemente como algunos elementos, pues como también adelantando la revista, de pronto ampliar ese concepto que desarrollan ahí alrededor del tema de revolución permanente. Creo que sería bueno como ampliar pues un poquito el concepto que lo botan en la revista incluso como parte de una táctica política en el marco de pues del uso del Estado en el marco del capitalismo, pero también de su superación. Sí, creo que eso sería como un elemento que sería bueno profundizar. Y lo otro que me parece pues importante ubicar allí es, claro, también en el marco de esas tareas políticas, en esa, digamos, en ese elemento que la profe planteaba alrededor de cómo hablamos desde la democracia, desde lo económico también, y no como la real política, ¿no? Es que la real política no es, pues, las elecciones o la dinámica que hoy, pues, vivimos del cambio ministerial cada 6 meses, ¿no? So, pues, para la gente y para los trabajadores, pues dirán qué pereza, hasta incluso dirán qué pereza este gobierno que con todo el mundo pelea y no ejecuta nada, ¿no? Pero pues yo creo que esa no es la real política a la que nosotros pues nos abocamos, y creo que eso es un ejercicio también que hay que seguir planteándonos como procesos organizativos, y que lastimosamente en este momento pues la izquierda ha pensado que la real política es esa, ¿sí? Es la política electoral, de las burocracias institucionales, de la compra de las reformas a través incluso de la vía parlamentaria, ¿sí o qué? O sea, esa es la real política hoy también de la izquierda que se ha institucionalizado, ¿no? Yo creo que eso es bastante importante tenerlo presente, porque nos habla de que efectivamente pues eso que ellos llaman como muchas veces ser los que tienen el panorama más amplio, ¿sí o qué? Pues en últimas desconoce que la política está completamente relacionada a cómo vamos transformando esas relaciones económicas de la clase popular, ¿no? Y cómo efectivamente pues vamos apuntalando a que sea a partir de allí pues que nos relacionamos, de construir unas nuevas relaciones
de producción y unas nuevas relaciones que nos permitan en últimas, pues pensar en cómo gestionamos nosotros y nosotras mismas, pues digamos, nuestras formas de producir y consumir. Creo que eso es un elemento que me parece importante, pues allí en ese vínculo que existe entre la política y la economía, y es que la política, uno no solo debe pensarse en cómo aparece cada 4 años, ¿sí?, sino que debe pensarse como un proceso en últimas que se construye a partir de cómo le damos a la gente soluciones concretas que permitan mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Creo que desde allí también es desde donde construimos procesos también de transformación democrática. Seguimos, invitamos a los compañeros y compañeras que están en la virtualidad que se queden acá en este gran debate. No, pues lo nuestro es de pronto algo muy pequeño, y es que además de pronto de esa pregunta que la profe esbozaba sobre las características de la democracia china y rusa, hay una pregunta en el chat bien valiosa, importante, para que tanto la profe Mari como el profe que está conectado virtualmente, el profe Edgar, puedan como socializar o profundizar. Entonces me permito leer del compañero Leonardo. Dice: si el Estado ha pasado a ser esa herramienta o espacio de las clases dominantes, ¿cómo desde la Asamblea Popular se puede plantear la toma de ese espacio? ¿O se debería crear un nuevo espacio o herramienta para la construcción de una totalidad social? Una pregunta para que de pronto también podamos como caracterizarla allí. Bueno, muchas gracias a los compañeros y compañeras que quisieron pasar aquí a hacer sus preguntas o sus valoraciones, sus aportes. Démosle la palabra a Edgar para que nos dé sus valoraciones al respecto y seguimos, si hay más preguntas y un par de cosas que quiero plantear. Adelante. Hola, bueno, pues son muchas cosas que habría que tratar y pues no sé si podamos abarcarlas todas en corto tiempo. Tal vez de pronto una clave para intentar ir agrupando la cosa sea por esta inquietud de la revolución permanente. Ahora que me acuerdo, mire, la mayoría de inquietudes de esto que se está preguntando las estamos tratando en un seminario que también estamos haciendo con compañeros de Trochando y Praxis sobre el problema de la hegemonía. El problema de la democracia es un elemento, no más, de ese otro problema de cómo se entiende la hegemonía, es decir, cómo se lee la política desde el marxismo. Y este problema de la revolución permanente es fundamental. O sea, ¿qué significa aquello? La formulación de esto de la revolución permanente la hace Marx hacia 1850, una vez la revolución de 1848 en Europa Occidental ha acabado, ha finalizado, en la medida en que la derecha y la reacción han logrado volver a asumir el poder. Entonces, Marx lo que va a plantear es que hay que seguir luchando aún en estas condiciones adversas. Y en estas condiciones adversas lo que se plantea es, pues, habrá que tomar en cuenta y hacer alianzas con aquellas fuerzas que están bregando por ampliar la forma de la democracia liberal. ¿Esto qué significa? Pues vamos en la condición adversa con proletarios, nos podemos aliar con ellos, a buscar ampliar los derechos civiles y la democracia, o las formas de democracia, de representación, incluso en aquella época, ganar el derecho al voto y la legitimidad de los partidos obreros, de los sindicatos, era fundamental. Y así lo fue, porque aquello permitió luego un auge y un crecimiento bastante fuerte del movimiento sindical, de la Asociación Internacional de los Trabajadores y de los partidos de los trabajadores. Entonces la revolución permanente, esa es su formulación. Pero allí se advertía, este tipo de alianzas los desarrollamos y este tipo de actividad dentro de la institucionalidad establecida por la burguesía, lo hacemos con miras a superar esta sociedad, a superar el capitalismo, y entonces allí
la autonomía del proyecto proletario era fundamental. Es decir, hacemos alianzas en este marco de condiciones adversas, pero siempre teniendo presente nuestra autonomía y nuestros objetivos fundamentales, que es superar la sociedad capitalista. Y por supuesto, la forma del Estado capitalista. Este tipo de condiciones, pues digamos que históricamente se nos van repitiendo de acuerdo a cómo van cambiando las correlaciones de fuerzas, que es lo que por ahí había, esa era la otra inquietud, ¿no? Eh, ya digamos cayendo en el terreno de la situación del país. Eh, este, ¿Qué planteaban? Pues que el tema de la institucionalidad del gobierno actual, de cómo allí habían unas dificultades en el Estado, pero esto no se revertía pues en una radicalización, una ampliación de la lucha de los trabajadores. Y claro, allí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hay que tomar en cuenta dos elementos. Uno es que el actual gobierno en Colombia lo que representa es un intento de salida a la tremenda crisis que tiene la democracia, el Estado y toda la formación social colombiana. En el marco digamos, de la historia reciente, pues un intento de salida se dio por el lado de la reacción del uribismo, que logró, digamos, mantener durante un periodo determinado y consolidar las posiciones del Estado por la vía casi que violenta o haciendo mucho uso de la violencia, pero finalmente los problemas estructurales, los problemas fundamentales nunca se resolvieron. Y la crisis volvió a rebrotar y de eso pues es evidente las grandes protestas de 2019 y 2021. Y en el marco de esa profundización o de ese nuevo rebrote de la crisis, pues se da este gobierno que llaman progresista. Y todas las dificultades que tiene no son más que la continuidad bajo otra forma de esa crisis, digámoslo, de mediano y largo plazo. Que la pregunta es por qué, digamos, esta situación no se revierte en una mayor organización y en una mayor fortaleza de parte de los trabajadores y del movimiento social para poder superar esta crisis. Allí debemos tener conciencia o hacer claridad que son 3, 4 décadas de alguna manera de orfandad de este tipo de lecturas críticas con una postura proletaria y de construcción de un proyecto alternativo dentro de las masas del país, dentro de la mayoría de las masas proletarias y populares. Es decir, la gente fue a la protesta en 2021, pero era casi que una reacción contra el uribismo, representado pues en Duque. Pero allí no había una claridad de, bueno, ¿y hacia dónde? Entonces, esa ausencia de una propuesta alternativa de talante proletario no estaba, todavía no está suficientemente posicionada dentro de la mayoría de las masas proletarias del país. Y ese faltante, pues es un vacío de 2, 3 décadas en que en buena medida la izquierda colombiana tácitamente renunció al marxismo. Muchas veces hay gente que habla de marxismo y dice que es marxista, pero es marxista de palabra. No hay una fundamentación para entender y explicar estas cosas. Y entonces, asimismo, pues eso genera unas debilidades de proyecto y unas debilidades organizativas. Y precisamente en este contexto es donde nosotros planteamos y hacemos énfasis en lo de las asambleas populares. ¿Por qué? Porque las asambleas populares tienen una respuesta, digamos, a esa doble condición que nos plantea la democracia burguesa, que por un lado, pues justifica y legitima lo que hay, la explotación, pero en la medida en que tiene que abrir espacios de democracia, nosotros lo que tenemos que es ir aprovechando y construyendo nuestras propias posiciones y fortalezas. Pero siempre en la mirada de construir lo que queremos a futuro. Mencionaba de pasada, pues que es un Estado no estatal, es decir, lo que se busca es, al fin de cuentas, construir un tipo de democracia que permita el autogobierno por parte de los trabajadores y de las mayorías populares sobre cómo se va a reproducir la sociedad. Es decir, eso implica
que los trabajadores colectivamente y las mayorías populares determinen el qué, el cómo, el para qué, producir socialmente, reproducir socialmente la sociedad, a qué ritmos y con qué tipo de beneficios respecto de los esfuerzos que se va trazando la misma sociedad. Y esto es lo que es imposible, absolutamente imposible bajo el capitalismo. ¿Por qué? Porque es el capital con su lógica irracional, perdón, con su movimiento irracional de producir para valorizar capital, es decir, acumular capital para acumular capital para acumular capital, el que impone la regla de juego, incluso se la pone y se la impone al Estado y por supuesto al gobierno y a las instituciones e incluso a las mismas corporaciones mundiales. Nada ni nadie escapa a esta irracionalidad. Entonces es salir de esta irracionalidad que miren que genera pues una cantidad de consecuencias terribles como los problemas ambientales, etcétera, etcétera, pues que estamos viviendo. Creo que por ahí entonces retomé algunas de las inquietudes que nos planteaban los compañeros y sus compañeras y entonces esto tal vez nos reenvíe a la pregunta inicial sobre si, o sea, o sobre la democracia en Rusia y en China. Claro, fíjense, o sea, voy a tomar un ejemplo extremo, pues el Führer Hitler con Smith, Carl Smith como asesor, pues finalmente mantenían una forma de la democracia y una forma del derecho. Pero pues bajo esa forma de la democracia, de esa forma del derecho, pervivió y se desarrolló el fascismo. Con esto quiero decir que finalmente, y como se plantea en el documento, la democracia tal como se ha ido planteando desde su origen en el siglo XVII y XVIII, pues ha tomado varias formas y puede tomar múltiples formas que finalmente pueden adaptarse a la propia acumulación de capital. En el caso, pues, de China, digamos que ahí hay una serie de instituciones muy particulares que, digamos, su estructura formal viene del proceso revolucionario maoísta. Pero pues estas instituciones que convergen en una gran Asamblea Nacional Popular, pues finalmente hoy en día no son las que determinan el qué, para qué y cómo producir, porque finalmente pues están sujetas al proceso de valoración mundial, de acumulación mundial. Con lo cual, pues finalmente esta institucionalidad está sometida a ese movimiento y a esa lógica y pues digamos con otra cantidad de dificultades como el hecho pues que grandes capitalistas pues sean miembros honoríficos, perdón, del mismo partido comunista en China. Entonces, en la medida en que allí prima el capitalismo, pues asimismo es muy difícil de entender que aquello se corresponda como una forma de autogobierno proletario popular. En este sentido, espero dar respuesta a esta inquietud. Es decir, hay una forma institucional de participación que termina pues en una gran Asamblea Nacional Popular, pero pues que finalmente tiene sus limitaciones y esa limitación fundamental está en que los puntos sobre las IES las está colocando pues la misma necesidad del capital por acumular, por valorizarse. No sé, creo que dejaría por ahí creo que se me escapan muchas otras cosas, pero es que eran demasiadas al tiempo. Más bien si continuamos por allí, ¿qué otras inquietudes o qué comentarios hay más? Hola, ¿me escuchan?
por la respuesta. Básicamente, buena parte de lo que iba a plantear, el profe Edgar lo ha descrito acá. Creo que buenas las intervenciones y las preguntas, y ahí tenemos una interlocución interesante también para hacer. Solo quisiera hacer una ampliación frente al tema de la Asamblea Popular, y es que nosotros hicimos un lanzamiento de una revista en febrero del 2024 que recogía en términos más de síntesis y de valoración política algunas de las asambleas populares. Y precisamente llegamos a unas conclusiones pues que nos llevaban a lo que el compañero aquí planteaba, ¿no? Es decir, cuál es el alcance organizativo y metodológico que pudimos tener un poco de esos escenarios y por qué volver, digamos, a esa propuesta cuando, digamos, fue en un momento muy particular con unas condiciones subjetivas y objetivas muy particulares, pero otra vez, digamos, en la medida en que vemos que la gente retoma los procesos, digamos, de organización en el marco del gobierno progresista, insistimos en las asambleas populares. Y es precisamente por lo que plantea ahorita Edgar, por esa doble condición que puede tener ese escenario organizativo, pero también porque pues precisamente es una posibilidad de gestión política y económica, ¿cierto? Una posibilidad de la gestión de las relaciones sociales que se puede ir tejiendo. Nadie ha dicho que es una tarea fácil. En la mayoría de las asambleas populares lo que se logró fue hacer un listado de mercado de las peticiones que en algunos de los momentos se llevó como pliego, desde los barrios, desde los municipios, pero no se logró construir un pliego de peticiones a nivel nacional, por ejemplo, que permitiera poner en debate desde las centrales y desde todo el movimiento social que está en ese momento en las calles al gobierno de Duque, ¿no? O sea, digamos, esa capacidad no se tuvo en el marco de la Asamblea Popular. Y creo que es allí donde están precisamente pues esos aprendizajes, ¿no? No hay una forma de hacer una asamblea popular, digamos así, no hay una receta de la asamblea popular, pero sí hay una capacidad que tiene la asamblea popular de la gestión de las relaciones sociales que hay que seguir profundizando, analizando y viendo cómo se puede desarrollar. En nuestros propios espacios organizativos, la asamblea tiene un lugar muy importante, ¿no? Es un espacio de deliberación colectiva política, en donde se toman unas definiciones, y muchas de las asambleas populares se quedaron también en ese debate de discusiones muy, de unas solicitudes y unas peticiones muy efímeras, ¿no? O sea, no habían en muchas de esas asambleas pues unos alcances, digamos, que llevara a disputar los medios de producción, ¿no? A hacer una crisis, digamos, a la economía nacional, a tomarse las fábricas, la industria, sí, a los comercios. Allí había un gran abismo, y ahí es donde toca propender por construir esa alternativa, ¿no? Pero sigue siendo, pues, un espacio, pues, importante para la construcción de la democracia, ¿no? De ese debate, digamos, en la democracia. Bueno, ¿alguien más tiene aquí alguna pregunta, algún planteamiento por hacer? Marisa. Hola. Bien. Creo que también las preguntas que estaban en el chat del Facebook ya fueron resueltas, ya ahora Santiago nos leía una de ellas. Entonces, pues bueno, pues muchas gracias, a menos que, profe, ¿hay algo más que quiera plantear al respecto? Porque por acá ya se acabaron las intervenciones. Entonces, vale, no, solo para el tema de la asamblea, comentar dos cosas. A menos que, profe, ¿hay algo más que quiera plantear al respecto? Porque por acá ya... Ya, es el retorno. No, comentaba que sobre el tema de la Asamblea Popular, comentar como dos cositas. Una curiosidad es que el 18 de junio se dio un debate entre el actual ministro de Gobierno y un señor muy famoso, Mauricio Gaona, sobre el tema de la constituyente y demás. Lo curioso allí es que hacia el final este señor Gaona decía, no, pues es que esta asamblea constituyente que está planteando Petro es una asamblea popular. Y la asamblea popular lo que caracteriza es la autocracia que está en China, por ejemplo. A este tipo de cosas hay que ponerle cuidado porque, claro, el concepto de asamblea popular se puede utilizar también en muchas direccionalidades. En el caso de nuestro, hemos planteado y hemos insistido en una cosa. Las asambleas populares son un punto de llegada, pero también un punto de partida en el proceso organizativo de los trabajadores y de las masas populares.
un punto de llegada en el sentido de que donde hay procesos organizativos sectoriales y gremiales, este tipo de asambleas son posibles y allí en este tipo de espacios precisamente se puede ir posibilitando estas formas de autogestión, de autodeterminación, digamos por lo menos del entorno. Y esto es fundamental porque esto es lo que va posibilitando la construcción de una mirada más general sobre la sociedad y que la gente pueda personar realmente ese problema de, bueno, pues si nosotros somos los que trabajamos, nosotros somos los que producimos, pues también tenemos derecho a autodeterminarnos en el sentido de decir qué, para qué, cómo producir dentro de nuestra sociedad. Es fundamental también, por lo que decía Marisa, pues porque es un espacio que podemos en el actual contexto disputar y pelear en el marco de la limitada forma de la democracia liberal. Con lo cual, pues, es una herramienta que sigue teniendo su validez ahora y seguramente en otros contextos, digamos, de mayor pues, conflictividad, seguramente pueden volver a tener un papel protagónico este tipo de espacios. Bueno, agradecerle al profe Edgar por su intervención, agradecerle a los compañeros y compañeras que se conectaron virtualmente y a los que hicieron el esfuerzo, a las que hicieron el esfuerzo por venir acá. Está la sala llena, afortunadamente. Entonces, bueno, recordar también la visita a la página de Praxis, centropraxis.co. Allí van a encontrar en digital la revista y los distintos insumos que estamos produciendo para este análisis político y el ejercicio también organizativo de los trabajadores y las trabajadoras. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en un nuevo Praxis Live. Esperamos el próximo mes. Chao.